pues os presento a Marta Rodríguez Barreiro, que viene del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia, el CITMAGA, y también es una investigadora de la Universidad de A Coruña. Vale, entonces el título de su presentación es, en gallego, ¿vale? Manejo de datos espaciales con R. Adelante. Vale, gracias, María. ¿Hablo en castellano mejor? Sí, vale. Bueno, las diapositivas, pido perdón de antemano, están en gallego, ¿vale? Lo siento. Y si me paso al gallego, hacedme señas, porque igual no me doy cuenta. Bueno, antes de nada, gracias a la organización por dejarme estar aquí las jornadas de R un año más. Y como dijo María, os voy a hablar del manejo de datos espaciales con R. Los datos espaciales son unos datos que nosotros manejamos en nuestro trabajo diario. Estamos trabajando ya desde hace años en un proyecto relacionado con los incendios forestales. Trabajo con María aquí en el ámbito de CITMAGA. Y hoy voy a intentar haceros una introducción a los datos espaciales y de las principales librerías que nosotros usamos para manejarlos con R, ¿vale? Entonces, bueno, una breve introducción así para empezar. Quería contar, ¿no?, qué son los datos espaciales. Es bastante obvio, yo creo, pero bueno, son los que tienen una referencia geográfica, es decir, son datos, ¿no?, que tienen un atributo, que son sus coordenadas, y nos permiten situarlos en un mapa. Aquí pongo dos ejemplos. En la parte izquierda lo que veis es una captura de pantalla de la página web de la DGT, que nos informa del estado de, bueno, las incidencias que hay en las carreteras en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos ahí es un dato espacial que además tiene otros atributos. Bueno, pues podemos ver el tipo de incidencia que hay, no sé, pues si son obras, si es un accidente o... Entonces, ¿qué tenemos? Unas coordenadas que nos permiten situar ese dato en el mapa y además tenemos unos atributos que nos dan más información. Esta de la derecha, esto es un ejemplo de datos de entrada con los que nosotros trabajamos, y estos son descargas de agua de helicópteros cuando están trabajando en la extinción de un incendio forestal. Entonces también son datos espaciales porque tenemos unas coordenadas que nos permiten situarlos en el mapa. En concreto, en este caso, tenemos más atributos. Bueno, pues sabemos la aeronave que hizo la descarga, la cantidad de agua que está descargando, la velocidad a la que iba la aeronave, la altitud, bueno, una serie de datos. Entonces, ¿por qué es importante considerar esta componente espacial? Bueno, pues porque, por ejemplo, ¿no?, esto que pongo aquí es un mapa con la humedad del combustible fino. Esto es un mapa que elabora la Xunta de Galicia relacionado con el riesgo de incendios forestales, y tiene sentido considerar, ¿no?, que los puntos que están cerca van a tener valores parecidos, ¿no? Sería muy raro que en este mapa de repente veis que aquí hay diferentes valores, ¿no? Bueno, pues sería muy raro que en este mapa viésemos diferentes colores por todas partes, ¿no? O sea, tiene sentido pensar que si en este territorio hay una humedad de combustible, en el punto de al lado ese valor, ¿no?, va a ser parecido. Entonces, hay toda una rama de la estadística en la que no me voy a meter porque no soy yo experta en este tema, que es la geoestadística, y se encarga del estudio de los procesos espaciales, teniendo en cuenta la posible correlación, la posible dependencia espacial o incluso espaciotemporal, ¿no?, entre puntos que están cerca en el mapa, ¿no? Tener en cuenta este concepto, ¿no?, del espacio nos permite tener una realidad más completa, ¿no?, de lo que estamos observando. Bueno, desde las últimas décadas la geoestadística se utiliza cada vez más en muchos campos. Pues aquí algunos ejemplos, ¿no?, como la geología, hidrología, bueno, meteorología, epidemiología. Bueno, cada vez tenemos más datos espaciales, cada vez tenemos más datos en general y además más datos georreferenciados, por lo tanto tenemos cada vez más datos espaciales. También últimamente se incrementó mucho, bueno, últimamente, las últimas décadas, ¿no?, hablo del procesamiento de imágenes, por ejemplo, que también son datos espaciales. Entonces, teniendo un poco en mente lo que son los datos espaciales, lo que yo quería comentar hoy aquí, ¿no?, son el manejo con R, ¿no?, que es para lo que estamos en estas jornadas. Yo voy a hablar sobre todo los datos que nosotros manejamos, ¿no?, que, bueno, para mí son los principales. A lo mejor hay alguien experto en el tema y me dice, no, hay algo muy importante. Yo, claro, voy a hablar de lo que nosotros conocemos y yo creo que es lo más común. Entonces, en general podemos hablar de dos tipos principales de datos espaciales, que son los datos vectoriales y el formato raster. Si no conocéis nada de datos espaciales, podríamos hacer una analogía entre datos discretos y continuos, más o menos. El formato vectorial puede ser el análogo a los datos discretos, ¿no? Podemos hablar que representan objetos discretos, es decir, son objetos que tienen límites claros. Tenemos un objeto representado por sus coordenadas. Pues imaginaos un punto en el mapa, una línea, un polígono, es algo que está limitado.
Y luego tendríamos el formato raster, que representaría más los datos continuos. Es una superficie continua. Si no tenéis en mente lo que es un raster, pues podéis imaginar una malla o una rejilla, no sé cómo decirlo en castellano, una grid en inglés, con una cuadrícula. Malla, vale. Pues una malla con una cuadrícula en el que cada celda de la cuadrícula, ¿no?, representa un área del terreno y además tiene un valor asociado, que puede ser pues el valor medio de esa área que está representando, puede ser el valor máximo, bueno, hay diferentes tipos de raster. Entonces, vamos a empezar hablando de los datos vectoriales, la librería que utilizamos, luego hablaré un poco de los datos raster y si me da tiempo, que espero que sí, os hablaré de algo que para mí también es importante, que son donde podemos encontrar todo tipo de datos espaciales, ¿no? Los sitios web y librerías de R que nos aportan este tipo de datos. Entonces, los datos vectoriales, pues como dije antes, serían los discretos, ¿no? Los que los tenemos muy limitados. Entonces, los más simples son punto, línea y polígono, ¿vale? Un punto son un par de coordenadas, como os podéis imaginar, y además, como os dije antes, hablando de las descargas de agua, por ejemplo, pueden tener más atributos asociados. No tenemos por qué conocer solo unas coordenadas, sino podemos tener más valores asociados a esas coordenadas. Además, se pueden guardar en R, como veremos, como un único objeto, es decir, un objeto puede ser un punto o un tipo multipunto, por decirlo de alguna forma. Todos los puntos diferentes pueden ser un único objeto. Luego os enseño un ejemplo. Después tenemos de la unión de estos puntos los objetos tipo línea, ¿no? Una línea, pues también un conjunto de coordenadas, también puede tener unos atributos asociados o no, y también podemos tener una línea formando un único objeto o podemos tener varias líneas que forman un único objeto. Y pasa lo mismo con los polígonos. De la unión de las líneas, la unión cerrada es importante de las líneas, surge un polígono y también podemos tener un objeto con un polígono simple o un multipolígono. Y tiene también sus atributos asociados. Aquí puse un ejemplo de cada uno de ellos. Son ejemplos que nosotros utilizamos en nuestros algoritmos. El primero es un dato de entrada y los otros dos son salidas. El tipo punto, bueno, lo veis a la derecha de todo vosotros, bueno, o a la izquierda, el de allá. Son las descargas de agua de los helicópteros. Este es un único objeto, aunque veáis muchos puntos, sería un objeto multipunto. Y como, es que no sé si lo veis bien, pero bueno, están situadas en un mapa, ¿vale? Tenemos unas coordenadas, entonces sabríamos localizarlos en un mapa y además para cada punto pues tenemos bastante información. Sabemos la cantidad de agua que se descargó, la matrícula que realizó la aeronave, bueno, una serie de atributos. El del medio, que parece ahí una línea, pero bueno, ya no es solo una figura geométrica sin más, ¿no? Porque la tenemos georreferenciada, la podemos situar en un mapa y además, bueno, esto os lo cuento yo, me tenéis que creer, esto es un trozo de una pista forestal. Es una ruta de escape para unas brigadas terrestres y tiene información asociada como la duración de la ruta, la velocidad a la que la podrían recorrer, bueno, y otros atributos, ¿no? Y este último es el tipo polígono y es el perímetro de un incendio forestal. Y también, en este caso, el objeto es solo este polígono y tiene una serie de atributos asociados como son, bueno, pues las hectáreas que mide, la hora de inicio, bueno, toda la información que se le quisiera asociar. Entonces, para datos vectoriales, hoy en día la librería que yo creo que más se utiliza, que yo puse aquí que es la principal herramienta, no sé si eso es decir demasiado o no, pero bueno, para mí sí lo es la librería SF. Hace no mucho se utilizaba otra, que no sé si os suena, que es SP, pero yo creo que ya está totalmente desbancada por la librería SF hoy en día. Es importante porque utiliza el modelo de geometrías de características simples, que es un estándar de datos para todos los lenguajes, bueno, que utilizan datos georreferenciados, y los objetos se guardan en una especie de data frame, por lo tanto son bastante fáciles de reconocer para nosotros, y la única diferencia, entre comillas, es que tienen una nueva columna, ¿no? Además de todos los atributos que tengan como data frame, tienen una nueva columna, que es la geometría, en la que se nos indica la geometría de los puntos. Esto que veis aquí es exactamente el objeto que os presenté antes de las descargas de agua de los helicópteros. De hecho, si podéis ver, tenemos diferentes atributos como el identificador de la descarga, la hora en la que se realizó, la dirección que llevaba la aeronave, la velocidad, los litros que descargó, la altitud, y este ya es el punto con la geometría, ¿vale? De hecho, si os fijáis, nos explica que hay 121 features, ahí tenemos 121 descargas con 6 atributos cada uno, ¿no? Que serían estas 6 columnas. Nos dicen, bueno, la bounding box, que es como las coordenadas en las que se enmarca todo el objeto geográfico, y la proyección del sistema de referencia de coordenadas, que es algo en lo que hoy no voy a entrar, me oiréis mencionarlo porque está todo el rato, pero si nos ponemos a hablar de proyecciones de coordenadas, yo creo que tendría que tener otra charla solo para eso. Entonces, bueno, me tendréis que creer.
Y bueno, y nos enseña, ¿no?, los primeros 10 elementos. ¿Cómo se crean los objetos? Bueno, utilicé estas funciones que nos dice cómo crear objetos geométricos básicos para presentar los 3 tipos de objetos que más se manejan en esta librería. El primero y el más básico, pues bueno, podríamos crear un punto, una línea o un polígono. Yo aquí, por simplicidad y para ir rápido con el ejemplo, creé un tipo punto. Como veis, es muy fácil. Cogemos un vector cualquiera, 1, 1, que serán mis coordenadas. Esto podría ser una longitud y una latitud. Y con la función stPoint creamos el objeto, ¿vale? Veis que ahora si le damos el objeto point1 es un tipo point y no tiene atributos asociados, es un único objeto simple, y si le preguntamos qué clase es, pues nos dice que es un SFG, ¿no?, que es un Simple Feature Geometry, vamos, es simplemente unas coordenadas, un único objeto y sin atributos. Ahora, queremos hacerlo múltiple, bueno, pues podemos crear otro punto, ¿no?, en este caso le llamé point2, y con la función STSFC los concatenamos, por decirlo de alguna forma. Entonces ya nos creamos un nuevo objeto que le llamé multipoint y ya vemos que es un objeto SFC, Simple Feature Collection, ¿no? Ya tenemos 2 puntos, no tienen atributos, serían como los intermedios. Bueno, ya podéis ver aquí que ya nos da más información. No tiene sistema de coordenadas porque no se lo estoy poniendo, entonces él por defecto no pone ninguno. Y si le preguntamos la clase es del tipo SFC. Y por último, el más completo, que sería lo que os enseñé antes de las descargas y con lo que solemos trabajar, es a este objeto le queremos añadir unos atributos, ¿no? Entonces, como os dije antes, es muy tipo data frame, sería muy fácil. Creamos un data frame con los atributos que queramos, en este caso le puse un identificador y una cantidad, y simplemente le digo a este data frame que lo asocio al multipoint de antes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya creamos el objeto más completo, que es con varios elementos y además tiene atributos, es del tipo SF, ¿no? Sería como lo de las descargas que os enseñé antes. Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta, no es casualidad que utilizamos una función que se llama STSF. Todas las funciones que operan sobre datos espaciales empiezan por ST-bajo, ¿vale? En esta librería. Es fácil de recordar. Y de hecho, si queréis ver todas las funciones que hay disponibles, haciendo este comando de R que tenéis aquí, podéis verlas. Aquí, llevo un mogollón. Voy a ir más rápido, a ver si no. Pues puse las principales, que no me voy a parar a nombrarlas porque os queda aquí la diapositiva y las podéis ver. Y si no, bueno, en la función de ayuda podéis verlas todas, ¿vale? Entonces, ¿qué es para mí lo más destacable de la librería SF, entre otras muchas cosas? Bueno, pues es importante que se puede representar de forma directa con ggplot, o sea que si manejáis esa librería nos facilita bastante la vida. Es compatible con tidyverse, que hoy en día yo creo que también es bastante importante. Permite leer y escribir directamente de bases de datos, como por ejemplo Postgres, y luego que con la función esta, STACCF, convertimos muy rápidamente un data frame cualquiera, siempre que tengamos algunas columnas que sean coordenadas, en un objeto SF, ¿no? Bueno, aquí os puse un ejemplo en el que no me voy a parar mucho. Creamos un data frame, bueno, de unas ciudades con sus coordenadas y los valores, y bueno, simplemente para convertirlo utilizo la función STSF, le digo qué columnas implican las coordenadas, en este caso le pongo un sistema de referencia de coordenadas y ya estaría, ya tendría mi tipo punto, que como curiosidad, aunque esta librería no la usamos mucho, una vez que tienes un objeto SF, si te cargas la librería MapView, por ejemplo, te lo pone directamente en un mapa muy fácilmente, que bueno, pues depende para qué necesitéis, es bastante rápido. Entonces, tipos de datos vectoriales, ¿no? Tipos de datos de entrada. Bueno, Shapefile es uno de los más utilizados. Yo no tengo claro que esta afirmación hoy en día siga siendo verdad. Era hasta por lo menos hace un par de años, pero ahora veréis que hay otro que lo está desbancando. Los ficheros Shapefile se componen de... Aquí me lío un poco al hablar. A ver, tenemos un fichero Shapefile que se compone de de por lo menos 3 archivos y puede que alguno más. Aquí os pongo un ejemplo de lo que es para nosotros un fichero Shapefile. El que no sería obligatorio es el que acaba en PRJ, que es la proyección, pero los otros 3 tienen que estar. Si te falta cualquiera de esos ficheros, no va a estar corrupto el archivo, no lo vas a poder abrir. Bueno, ¿qué es lo bueno de los ficheros Shapefiles? Que directamente los lees con la función strread, le pasas el argumento de donde tienes la dirección del fichero y se lee y ya te crea un objeto SF.
Hoy en día, ¿y por qué decía lo del fichero shapefile que no tengo claro si es el más utilizado? Porque apareció el formato GeoPackage. GeoPackage es un formato abierto, por lo tanto es compatible con diferentes programas y plataformas. Además, tiene mucha mayor capacidad de almacenamiento. Estamos hablando de 140 teras frente a 2 gigas. Y bueno, es un único archivo, ¿vale? Esto sería la misma información que tenía antes en el shapefile, la tengo aquí en GeoPackage. Y se lee exactamente igual con la función strread. Y por último, hay muchos más, pero quería mencionar también el GeoJSON. ¿Por qué? Porque toda la información que está publicada en webs utiliza muchas veces el sistema GeoJSON. Esto sería un fichero GeoJSON, también se lee con strread. Y simplemente puse aquí un ejemplo para que veáis que es prácticamente como un JSON normal, simplemente tiene un campo geometry donde aparecen las coordenadas del objeto. Dicho esto, voy rápidamente a los datos raster. El dato raster es mucho más compacto que los vectoriales en el sentido de que no guarda exactamente las coordenadas de cada punto de nuestra imagen, ¿vale? Imaginaros la malla esta que os dije antes, pues se guardaría el origen, las coordenadas del origen, luego guardamos el número de celdas que hay tanto en horizontal como en vertical, el tamaño de las celdas y los valores asociados a cada una de ellas, ¿no? Este es un ejemplo de un raster, es el modelo digital de terreno de España. Aquí tiene una resolución de 200 metros, entonces no sé si lo veis bien, pero se aprecia que sí que tiene una forma cuadrada, ¿no? Porque estos serían las celdas que componen la malla y lo que nos está diciendo es la altitud del terreno sobre el nivel del mar en cada una de estas celdas. Los raster pueden ser multibanda, es decir, aquí solo tenemos un valor, pero podríamos tener para cada celda más valores, uno en cada banda en el que nos estuviesen indicando más cosas. Y hoy en día yo creo que la librería más utilizada es Terra. Desde el 2020 creo que se lanzó. Antes se utilizaba una que se llamaba Raster, ¿vale? Pero ya creo que ni siquiera la están manteniendo. Creo que Terra es la que está más al día. Los objetos se representan como objetos SPAT Raster. También tiene una clase para datos vectoriales, pero bueno, yo la verdad que no la utilizo, así que no me voy a meter en ella. Esto sería un ejemplo de un raster. Este de hecho es el MDT que os acabo de enseñar. Bueno, veis que os dice la clase que tiene, os dice las dimensiones, que son el número de filas y de columnas que tiene, la resolución es el tamaño de cada una de las celdas, en este caso es de 200 metros, y bueno, nos da el sistema de coordenadas, está en TM, por eso sabemos que el 200 son metros en este caso, y nos dice, el valor mínimo y el máximo asociado a los valores del raster. Para crear un objeto raster lo hacemos muy rápido con la función rast. Simplemente le tenemos que decir un número de filas, de columnas y unos valores mínimos y máximos de las coordenadas y ya lo cree. Y si no le decimos el CRS, dependiendo del valor que le metamos, pero si le metemos una extensión de entre 0 y 360 nos pone directamente esa proyección. Pero como dije que no iba a entrar en los sistemas de referencias, pues sigo. Funciones principales, hay muchas. Estas te sirven para ver el número de filas, de columnas, acceder a los valores del raster, ponerle las coordenadas, todo lo que quieras. Lo importante, que las funciones genéricas sirven para obtener los valores del raster, como mínimo, máximo, los puedes sumar. De hecho, aquí pongo creo un raster, ¿no? Y luego creo otro simplemente diciéndole que es R por R. Entonces lo que va a hacer es exactamente la misma malla con las mismas dimensiones y a cada celda le va a asignar el valor cuadrado del primero, ¿no? Y luego los puedes concatenar simplemente con C y ya te crea un raster multibanda en el que la primera banda vas a tener el primero de los raster y en la segunda el segundo. Luego puedes acceder a los diferentes elementos de cada banda y aquí simplemente puse lo que sería el ejemplo de estos rasters que creamos. Esto sería acceder a la primera capa, a la segunda, y esto si le damos a ver todo nos visualiza las dos capas. Los tipos de raster, aquí sí que los más empleados son GeoTIFF o TIFF. La diferencia entre GeoTIFF o TIFF es que uno contiene información sobre la proyección de la imagen. Esto sería un fichero TIFF, es en concreto el que enseñé antes del modelo digital de terreno, y lo leemos con la función rast simplemente indicándole la dirección del fichero. Vale, entonces ahora ya para acabar, ¿cómo obtenemos, no? O fuentes de datos espaciales, que yo creo que es importante. Hay varias librerías de R que permiten el acceso ya directo a diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, aquí puse algunas, hay muchas más, pero para fronteras administrativas, por ejemplo, tenéis todas estas aquí, Naturaljet, Yo la que más uso es MapSpain, la verdad, porque nos trae las fronteras administrativas de España.
Bueno, luego tenemos para datos climatológicos también, todas estas que veis aquí, incluso para acceder a OpenStreetMap. No me voy a parar con las librerías, si os interesa que sepáis que existe, os queda aquí la diapositiva buscando ayuda, además hay un montón de bastantes tutoriales y ayuda para poder acceder a los datos. Recursos online, vale. Aquí puse los que yo conozco, ¿vale? Como nosotros trabajamos con incendios forestales aquí, los que yo conozco son en España, la verdad. Supongo que habrá a nivel europeo, mundial o de cualquier otro territorio. Bueno, GeoServer sí que es internacional, ¿vale? Es un servidor que tiene un montón de datos geoespaciales de diferente naturaleza. Y luego los que yo más conozco son los del IDE, el primero, el que es para acceder a datos y servicios de España. Bueno, aquí os dejo la web. Luego el IDE, que es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que también tiene bastante información. Y luego otro de los que más usamos nosotros es la plataforma de descargas del CENIC, ¿no? Que es del IGN, del Instituto Geográfico Nacional y el Centro Nacional de Información Geográfica. Y ahí también podéis acceder a bastante información. Toda gratuita, que yo sepa. ¿Y qué se está utilizando mucho? Y que utilizamos mucho nosotros también en el tema de los incendios forestales, los datos de satélite. Hoy en día hay un montón de información de datos de satélite, además diferentes programas, y también aquí yo hablé los que yo conozco y sobre todo los que yo conozco que tienen datos de forma gratuita, porque luego hay otros que no tengo tan claro. Algunos, de todas formas, también tengo que decir que te tienes que loguear, pero por lo menos como recurso académico de investigación son gratuitos. No tengo claro si para la explotación de empresa todos son gratuitos, ¿vale? Bueno, tenemos el de Copernicus, que tiene todos los datos del satélite Sentinel, que, bueno, si lo conocéis, en verdad son un grupo de satélites, 2 por lo menos, y dan fotos de cada 5 días de cualquier punto terrestre. Luego tenemos los datos de la NASA y luego los de Meteosat, que son los satélites meteorológicos, ¿no? A nivel europeo, ¿no? Gestión europea. ¿Y cómo acceder a estos datos satelitales? Bueno, una forma es ir a cualquiera de estas páginas que os pongo aquí, elegir lo que queréis, los datos que queréis y los descargáis. ¿Y cómo hacerlo desde R? Bueno, aquí viene un poco lo que utilizamos nosotros, que de la cuestión que tampoco sé si es la mejor forma, pero bueno, es la que conocemos. Existe una plataforma, es de Google, ¿vale? No, nosotros utilizamos esta plataforma. A ver, antes lo que hacíamos era coger los datos directamente de, por ejemplo, la página de Copernicus. ¿Qué pasa? Para hacer una conexión directa, nosotros trabajamos con una empresa, que son los que tienen las aeronaves de extinción, nos dijeron que este era el sistema que ellos utilizaban y es el que empezamos a utilizar nosotros. Es una plataforma de Google que permite descargarte todas las imágenes que quieras de satélite, ¿vale? Entonces, en R hay una librería que se llama RGE, que permite descargarte, conectar con Google Earth Engine y descargarte estas imágenes. ¿Qué pasa? Que en realidad es mentira. Estudiando la librería un poco, si analizas, lo que hace es utiliza Reticulate para conectar R con la API de Python, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, nos parecía un poco absurdo estar utilizando una librería para conectarnos con el script de Python. Nosotros nos hicimos nuestro propio script de Python con la API que tiene Python para esto y desde R simplemente ejecutamos el script de Python que tenemos preparado, ¿vale? Yo nunca utilicé la librería RGE, no sé si es mejor o peor que nuestra solución, yo digo lo que hacemos nosotros. Entonces, bueno, la API es verdad que está en Python, aunque esto es unas jornadas de R, para que sepáis, es una API muy fácil de usar, aunque no sepáis mucho de código Python, hay varios ejemplos que siguiéndolos es muy intuitivo lo que hay que hacer y, permite buscar y filtrar imágenes, exportarlas y, por ejemplo, nosotros, aquí os pongo un ejemplo, ¿no? de lo que hacemos nosotros, simplemente hay que crear un proyecto que se hace con es que no sé si lo dije, la API de Python se llama ¿vale? La de Google Earth Engine. Entonces, hay que crear un proyecto, tienes que tener unas credenciales porque esto es Google. Entonces, nosotros, las tenemos en un fichero porque las credenciales las utiliza la empresa, no se las pasamos así, ¿no? Pero simplemente creas el proyecto y luego accedemos a la colección de imagen que queremos. Entonces, con esto que veis aquí, no sé si lo veis bien, pero simplemente con esta sentencia de aquí somos capaces de acceder a la colección de imágenes que nosotros queremos, que es la del Sentinel-2 de Copernicus. Le decimos que las filtre entre una fecha de inicio y una de fin, que es la que nosotros queramos.
Además, con filter metadata filtramos por el número de nubosidad. Bueno, se podría filtrar por otra información que haya en la metadata, ¿no? En este caso cogemos la nubosidad de la imagen y le decimos que sea menor que un filtro que nosotros tenemos puesto. Pues, por ejemplo, queremos imágenes solo que tengan menos del 5% de nubes, porque si no, no vamos a ver la superficie del incendio. Y luego además le damos unas fronteras del área de estudio, ¿no? de la imagen que queremos descargar. Y con esto ya directamente nos descargamos la imagen. Y bueno, no sé si me pasé mucho de tiempo, disculpad, simplemente decir que toda esta presentación, para hacer esta presentación utilicé todos estos recursos que están en la web, que los tenía que nombrar porque están ahí, si los necesitáis, son muy útiles, tienen un montón de ejemplos, son tutoriales fáciles de seguir. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya servido.